So good morning, everyone, or good afternoon. Welcome. Thank you for joining us today. It's my pleasure to introduce Dr. Vera Horna, and he is the director of the Research Institute in Business Sciences at the University of San Martin de Porres in Lima, Peru. He's an international consultant on the costs of gender violence for the German cooperation agency, GIZ. So he's measured business costs of violence against women in more than 400 medium and large sized businesses in Bolivia, Ecuador, Paraguay, and Peru. And he's been able to demonstrate the high economic impact of violence against women on productivity. His methodology has been successfully replicated in Ghana, South Sudan, and Pakistan by What Works to Prevent Violence, a program of UK aid. He's also designed a management model to prevent violence against women in companies, and it's been successfully applied in Inti, a pharmaceutical company in Bolivia. There, he was able to demonstrate through his management model a decrease of violence against women of 21% and a recovery of lost labor due to violence against women of 41%. His research has been the basis for the creation and promotion of government seals to involve companies in the prevention of violence against women in both Peru and Paraguay. We have a translator today. Veronica will be here and translate everything. Thank you. Thank you so much, Barb. Good morning, everyone. I'm Aristides Vara. It's a pleasure to be here. It's my first time in Canada. I love it, Canada. It's a beautiful place. And this is Veronica. Ella va a traducir todo lo que yo diga porque ya se acabó todo el inglés que sé. She's going to be interpreting everything I say. That's the extent of my English. Les quiero contar una experiencia de trabajo, de investigación colaborativa que hemos tenido a lo largo de los últimos 8 años, que ha sido realizada por mi universidad, la Universidad de San Martín de Porres, y por la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ. I would like to tell you the story and my experience with research that we've been conducting for the last 8 years. It's been a cooperation between the university I belong to, the San Martin de Porres University, and the GIZ, German Cooperation Agency. Estas investigaciones las hemos realizado a lo largo de 4 países de Sudamérica: Perú, de donde yo provengo, Bolivia, Paraguay y Ecuador. This research has been conducted in 4 different countries. My own country, that is Peru, Bolivia, Paraguay, and Ecuador. Básicamente lo que buscábamos era encontrar evidencia para involucrar a las empresas grandes y medianas en la prevención de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. We were basically looking for evidence so we could involve companies of mid and large size in the prevention of violence against women. La violencia contra las mujeres es un serio problema alrededor del mundo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 1 de cada 3 mujeres es agredida por su pareja de forma física o sexual. Violence against women is a very serious problem that affects basically every country in the world. Statistics by the World Health Organization show that 1 out of 3 women suffers abuse. Sin embargo, estas estadísticas solo son de violencia física y sexual, no incluyen las otras formas de violencia mucho más sutiles y escondidas, como es la violencia psicológica y económica. However, these statistics only show the physical and sexual abuse, and they don't show the numbers on more subtle types of abuse or hidden types of abuse that are psychological and economic. En América Latina, los 3 países con mayores niveles de violencia contra las mujeres son Bolivia, Perú y Ecuador. In Latin America, the countries with the highest incidence of violence against women
are Bolivia, Peru, and Ecuador. 65% en Ecuador, 70% en Perú y 76% en Bolivia. It's 65% in Ecuador, 70% in Peru, and 76% in Bolivia. Desde hace muchos años ya nuestros gobiernos han intentado a crear políticas y destinar recursos para disminuir la violencia contra las mujeres. For many years, our governments have invested in many policies and invested many resources in trying to prevent violence against women. Sin embargo, los resultados son muy desalentadores. Los niveles de violencia contra las mujeres no decrecen como se esperaría. However, results haven't been very good and the number of abuses haven't been reduced. En América del Sur, la eficacia del Estado para prevenir y hacer frente a la violencia contra las mujeres es muy cuestionable, muy limitada. In South America, the efficacy of the system is very limited. Por eso es que necesitamos de nuevos actores y creemos que las empresas pueden ser unos aliados muy convenientes por cuanto tienen muchos recursos económicos y tienen mucho poder sobre sus trabajadores y trabajadoras. So we thought that companies would be very good partners because they have a lot of power and resources to invest in the prevention. Pero para lograr esto necesitábamos nuevos argumentos y nuevas evidencias. Cuando intentábamos trabajar con las empresas, estas no tenían una buena reacción o una buena apertura a los argumentos de derechos. But to accomplish this, we had to develop new arguments and look for evidence because what we had wasn't enough for them to be interested. Debido a que la psicología del empresariado está centrado en el costo-beneficio, necesitábamos demostrar que la violencia contra las mujeres tiene un enorme costo e impacto económico para las empresas. For the company, the cost-benefit idea is what counts the most, so we had to find the cost and the benefit in productivity for them. Y a lo largo de más de 15 investigaciones que hemos hecho durante estos últimos 8 años, hemos encontrado que efectivamente la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja afecta a la productividad de las empresas. And along these 15 different researches, during the last 8 years, we discovered that for sure, productivity is affected in the companies by violence against women. La violencia contra las mujeres afecta y daña la salud física y mental de las mujeres, Violence against women affects psychologically and physical health to these women. Convirtiéndose estos en días faltados al trabajo, días llegados tarde y una disminución de su rendimiento y productividad mientras están en el trabajo. Becoming a huge part in the way that they are late and absent and the days that they have to reduce their performance at work. Pero los costos de la violencia contra las mujeres no solo provienen de las mujeres agredidas por sus parejas. Incluso los agresores son tan o más caros que las mujeres agredidas para las empresas. What cost due to violence against women is not only high because of the abused women, actually is even higher when it comes to the abusers. La violencia contra las mujeres no solo ocurre en los ambientes del hogar, muchas veces ocurre en los ambientes del trabajo. Violence against women is not only happening in the home environment, oftentimes it's happening in the workplaces. En todos nuestros estudios hemos encontrado que las parejas tienden a acosar y maltratar a sus parejas mientras ellas están trabajando. In our studies, we have seen that partners harass their partner when they're working. Esto hace que dentro del trabajo haya colegas que sean testigos de situaciones de violencia o que provean tiempo y dedicación para atender las consecuencias de esa violencia. This also comes to the point where witnesses and co-workers become witnesses of this abuse and they get involved by providing support and time to the victim. Entonces las empresas tienen 3 fuentes principales de costos empresariales: las mujeres agredidas, los hombres agresores y el personal que atestigua la violencia. So companies end up having cost
from the abused women, from the abuser, but also from the witnesses in the company to this abuse. En un principio creíamos que las empresas solo se preocuparían en prevenir la violencia contra las mujeres porque querrían reducir estas pérdidas y estos costos. In the beginning, we felt that companies would want to be investing in prevention to avoid losses and reduce costs. Sin embargo, con los años y los descubrimientos de nuestros estudios, encontramos que las empresas también podrían obtener ganancias mediante la prevención de la violencia. So through the years in our studies, we discovered that companies could actually not only reduce costs, but also have profits by reducing violence. Es decir, que es muy probable, y eso lo demostraremos después, que la prevención de la violencia contra las mujeres puede ser una estrategia muy productiva para las empresas. So we've seen that probably, and we can prove that later, prevention against women can be a very profitable idea for the companies. En nuestras primeras investigaciones que realizamos en Perú en el año 2012, encuestamos a 211 empresas grandes y medianas y encontramos que la mayoría de gerencias no sabían que su personal sufría violencia. In the beginning in our research in 2012 in Peru, we researched 2011 medium and large size companies, and we discovered that managers rarely knew about their employees suffering violence. Por eso es que cuando hicimos nuestros primeros estudios encontramos un gigantesco costo escondido producto de la violencia contra las mujeres. That's why in the beginning of our research, we found a gigantic hidden cost in company productivity due to violence against women. Una de las conclusiones primarias que encontramos fue que los agresores son tan o más costosos que las agredidas. And one of the primary conclusions we arrived to was that aggressors are as or even more costly than abused women. Y esto es importante porque nos permite desmitificar dos puntos. This is very important because we can remove the myth from 2 points. Primero, nos permite luchar contra el prejuicio de que las empresas creen que las mujeres son muy costosas para ellas. So we will reduce the belief in the companies or the prejudice in the companies that women are costly for the company. Y en segundo lugar, involucrar a aquellas empresas cuyo personal principal o mayoritario sean hombres. And secondly, to involve companies in which men are their main staff. En el caso de Perú, por ejemplo, para las empresas grandes y medianas, estas están perdiendo un aproximado de casi el 3.7% del Producto Bruto Interno, es decir, casi 7.000 millones de dólares por año. In Peru's case, when it comes to the large and medium-sized companies, they're losing 3.7 of their gross domestic product, or GDP, which means 7,000 million per year. Y esto es un tanto paradójico e irónico por cuanto el presupuesto nacional del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres no alcanza los 100 millones de dólares siquiera. And this is ironic because the amount of money involved for the prevention of violence against women is not even $100 million. Para confirmar que en verdad existe un efecto de la violencia contra las mujeres en la productividad de las empresas, replicamos estos estudios en 2 países más, en Bolivia y Paraguay. To demonstrate that, in effect, these results affect the productivity in women in the companies, we replicated these studies in Bolivia and Paraguay. Y encontramos conclusiones semejantes. La violencia contra las mujeres es un serio problema económico para las empresas. And we found similar results. The violence against women is a very serious problem for the companies. Una vez que conseguimos la atención de las grandes empresas, los CEOs nos abrieron las puertas y nos dijeron, muy bien,
hay que trabajar, hay que prevenir la violencia. So once we proved these results, management, the higher management opened the doors and they said to us, yes, let's work on preventing violence. Sin embargo, surgió otro problema. Las gerencias medias, las gerencias de niveles medios, no tenían el menor interés en el asunto, incluso lo veían como una amenaza para su liderazgo. However, we found another problem. Middle management had a problem with this where they were not interested in this prevention and they felt it was a threat to their management. Por eso tuvimos que realizar otra investigación y construir o proponer un modelo de prevención desde la gestión empresarial misma. So we had to develop and do more research to be able to develop a management model that came from the company. Básicamente, este modelo está orientado a asegurar la sostenibilidad en el tiempo y la efectividad de la prevención. So this new model is built to ensure the sustainability and prevention of this tragedy. A diferencia de lo que se ha venido haciendo en el mundo, este modelo se concentra primero en capacitar y entrenar a todas las gerencias medias. Different to the other things that have been done in the world, or other ways of prevention, this program focuses on training first the middle management. Y en segundo lugar, modificar los procesos de la empresa de tal forma que la prevención se vuelva una actividad cotidiana al negocio. And in second place, to modify the enterprise's policies so we can insert the prevention within the daily business process. Y en último lugar, la innovación más importante es que todos los cambios lo medíamos en términos de balance de costo-beneficio. And the most important part, and it's the last one, is that we measure everything thinking of cost benefit. Así entonces, a lo largo de los años, partimos de un estudio de costos para identificar el enorme impacto económico de la violencia contra las mujeres a la creación de un modelo para reducir esas pérdidas y conseguir productividad en las empresas. So therefore, we started by creating a model, a management model that will be effective in preventing violence against women, but cost effective for the companies in the prevention of violence against women. Entonces decidimos experimentar este nuevo modelo en una empresa y hemos trabajado con una empresa farmacéutica grande de más de casi 1,000 trabajadores, donde la mitad es hombre y es mujer, que es una empresa farmacéutica en Bolivia llamada INTI. So after this, we decided to experiment this process, doing it in a company in Bolivia that has almost 1,000 employees. The name is INTI and it's a pharmaceutical company. And their workforce is about 50% men and 50% women. Durante los últimos 3 años hemos ya logrado implementar el modelo al 100%. During the last 3 years, we achieved the implementation of the program and 100%. Y tal como planteamos, durante el primer año nos dedicamos a trabajar y a entrenar a todas las gerencias de la empresa. As we said before, the first year was dedicated to work with middle management and implement and train the middle management. Para lograr esto, nosotros lo que hicimos fue crear una ficción desde las ciencias empresariales. Utilizamos el concepto de competencias de gestión equitativa. So we started using a business science way of doing this by including this part as a competency of the business management level. Todos los años las empresas invierten dinero en capacitar a sus gerencias para que estén a la vanguardia y tengan mejor productividad. Every year, all companies invest a good amount of money training their management positions for working better and develop more productivity. Entonces, nosotros convertimos todo el conocimiento existente de prevención de violencia y equidad de género en una nueva competencia gerencial que deberían aprender para aumentar la productividad. So we converted all the information we knew about violence against women and gender-based violence in something that could be cost-effective and profitable for the company. Eso fue bastante estratégico y útil, por cuanto las gerencias no mostraron resistencias a este aprendizaje.
That was very strategic and very useful because then management didn't put any resistance for this training. Una de las cosas que les demostramos a las gerencias es que esta nueva competencia de gestión va a fortalecer todas sus otras competencias de liderazgo. One thing that we demonstrated to the management level is that this new competency will strengthen their other management competencies. Y para asegurar que esta gestión equitativa se mantenga en el tiempo, se insertó dentro del sistema de evaluación de competencias año a año. And to ensure that this competency will be maintained, this competency was inserted in the every year evaluation of the employees. En la empresa, cada año evalúan a las gerencias en una evaluación que se llama de 360 grados, es decir, son evaluados por todos. Every year, all management is evaluated by a 360-degree evaluation, which means they're evaluated by everyone. Por ejemplo, después de un año de entrenamiento en competencias de gestión equitativa, casi los 40 gerentes se evaluaron como que ya son equitativos y no son ni abusivos ni tolerantes a la violencia. For example, after 1 year, all management self-evaluated in the equitable management strategies, and they said like they had 0% lacking. Sin embargo, aún hay un 30% de sus subordinados, de quienes están bajo su poder, que los ven como injustos e inequitativos. Nonetheless, their subordinates still had 30% of the subordinates agreed that they were still not equitable enough. Quiero remarcar que antes de iniciar el entrenamiento con las gerencias, casi el 80% de su personal los veía como inequitativos y abusivos. I would like to mention that before this training, 80% of their subordinates considered them not fair or equitable. Esto nos permite entonces establecer metas de capacitación año a año. Por ejemplo, la meta para el 2018 fue disminuir ese 30% a solo 10%. And with this, we actually prepare for goals established every single year. In 2018, we established that we were going to decrease in some percentage their subordinates' opinion. Una vez que las gerencias estuvieron involucradas, a partir del segundo año se cambió los procesos internos de la empresa. After the companies were involved, and in the second year, they changed all the processes in the company. Esos procesos fueron cambiados por las propias gerencias y básicamente quiero comentar algunas. Management was themselves the ones that made the changes. Por ejemplo, para el proceso de reclutamiento, es decir, de contratación de nuevo personal, se pidió un nuevo requisito. For example, for recruitment, they developed a new requirement. En Bolivia existe un certificado que se llama CIPASE, que es una especie de antecedentes de no haber ejercido violencia en razones de género o contra la pareja. In Bolivia, there is a certificate that gives you a pass if you've never exercised violence against women or gender-based violence. Ese requisito se le pide a autoridades que trabajan o van a trabajar para el Estado, pero la empresa decidió incluirla para sí misma. This certificate is requested for people that will work in a government department, but this company decided to include this for their company. Esto es particularmente interesante por cuanto cualquier nuevo trabajador o trabajadora sabe que la prevención de la violencia contra las mujeres es un asunto muy serio en la empresa. And this is a very important and interesting point because from there they know that for this company, prevention of violence against women is very important. Otro aspecto que se hizo es que una vez que las gerencias estuvieron entrenadas, se capacitó a los 1,000 trabajadores de la empresa. And after this, another important thing, we train first the management, and then after that, we train every one of the 1,000 employees in the company. Para hacer estas capacitaciones se contrató a las instituciones o personas especializadas en prevención de la violencia, tal como se suele hacer siempre. Eso no es nada nuevo del modelo en realidad. For training of all the employees, people that are in the business of prevention of violence were the experts that came to train because that part of the training is not new.
Y para reforzar y mantener el entrenamiento, se actualizó el código de ética en la cual se manifestaba de forma explícita que está prohibida todo tipo de violencia contra las mujeres. And to reinforce this new management model, the changes and the new prevention against women was included in the code of ethics of the company. Las gerencias también crearon una ruta interna para saber qué hacer cuando se identifica un caso de violencia contra las mujeres dentro de la empresa. Management also created an internal route in order to know specifically what to do at every step for prevention of violence. Debido a que los servicios para atender los casos de violencia son muy ineficientes, las que provienen del Estado, la empresa tuvo que hacer una red de servicios externas con instituciones privadas. And because the government services to help violent women that have been abused is not very efficient, the company made their own network of companies in their community to help deal with cases of abuse women. Muchas de estas instituciones, por ejemplo, antes solo recibían a personas que iban voluntariamente o personas que eran enviadas por la corte, pero ahora tenían personas que eran enviadas y pagadas por la empresa. In the past, these agencies would receive volunteer people or court obligated people to attend these agencies, and now they were receiving people from companies and paid by companies. El tercer punto fue trabajar las campañas externas para demostrar a la comunidad el fuerte compromiso que tiene la empresa con la prevención y también para reforzar su marca. The third step was to develop campaigns for prevention that were external campaigns. This way, the community will see the firm commitment of this company for their prevention, and they will reinforce their brand as well. Hicieron concursos internos entre todos los trabajadores y ganó esa medicina de mentira que se llama Valorate. So they did internal competitions among all their employees, and the winner was the box on the right side that is called Value Yourself. Esa cajita de Valórate dentro tiene un recetario en la cual se describe todas las formas de violencia, cómo se manifiesta y a dónde acudir o dónde buscar ayuda si es que se está experimentando violencia. That small box that is a medicine-like box, inside has a prescription page that mentions every type of violence against women and what are the agencies that are available to support them in these. Todos los médicos ahora, cuando tienen algún caso que sospechan que tiene violencia, le entregan esta cajita y les dan una charla. Y esta cajita también está presente en todas las farmacias donde la empresa distribuye sus medicinas. All doctors now have access to this small box, and when they suspect that there is a violence case, they give one of these boxes to the person and explain the prescription that is inside. And also the box is available in every pharmacy in the country. Otro cambio importante que hizo la empresa es en su logo, agregándole alrededor de su logo institucional la frase cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. The company also made it part of their company logo to say that this company has zero tolerance when it comes to violence against women. Bueno, eso es un breve resumen de los cambios que se hicieron en estos 3 años. This is a small summary of the changes that were accomplished during those 3 years. Y veamos ahora los resultados. And we can see some results now. En primer lugar, la prevalencia de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en estos 3 años se ha reducido en 28%. The prevalence of violence against women in their relationships decreased in 28%. Ha reducido la prevalencia de violencia de quienes ejercen la violencia, de quienes la sufren y también del personal que atestigua la violencia. It has diminished the number of the prevalence in abusers, the abused, and also on the witnesses. Y esto ha tenido un impacto en la productividad. And that has had its impact in productivity. Se ha reducido en 41% la cantidad de días perdidos producto de la violencia. They have reduced 41% the days lost that were product of violence.
Sin embargo, hay que recalcar que ha subido significativamente la cantidad de días perdidos en un grupo de trabajadores y trabajadoras. But we have to show that it increased very much in a group of workers. Me refiero a los trabajadores que han dejado de ser agresores en el último año o a las mujeres que han dejado de ser agredidas durante el último año. And that's the group of the aggressors, the ones that stopped being aggressors in the last year, and the women that stopped suffering abuse in the last year. Y esto ocurre porque, uno, las mujeres que han dejado de ser agredidas necesitan muchos servicios de atención y la empresa ahora tiene que dedicarle tiempo o darle permiso para satisfacer esa necesidad de atención. One, women that have stopped suffering violence have a lot of services and a lot of issues to attend to, and the company has to provide the services and allow the time to go and look after those issues. En el caso de los exagresores, ellos también necesitan tiempo para adaptarse a su nueva experiencia de relación, ya sin violencia. And also for the ex-aggressors, they need time to adjust to their new life and to be able to deal with their life without violence. En términos de dinero, la empresa está recuperando casi el 45% del dinero perdido producto de violencia. In terms of money, the company is recovering about 45% of the money that was lost due to violence. Sin embargo, este es un balance. En algunos casos, como pueden ver, los costos han disminuido importantemente, pero en otros han subido. And you can see this is all a balance because in some places the cost has decreased, but in others has increased. Y eso también tiene sentido por cuanto el modelo de gestión dedica ahora más dinero para atender a las personas identificadas que sufren o ejercen violencia. And that makes sense because now management is using some money to deal with the issue of violence. Y también ha entrenado a sus gerencias para que estas gerencias identifiquen los casos y le provean el control o el apoyo, o deriven para el apoyo necesario. And they also train their management to identify these cases and be able to advise them in using services or look for support services. Sin embargo, el balance general siempre es a favor de la empresa. But at the end, the general balance is always favorable for the company. Es decir, a partir del tercer año, la empresa Inti está recuperando casi $157,000 por año. After 3 years, Indy, the company, has been recovering about $157,000 per year. No solo ha habido un impacto en términos de costos, también ha habido un impacto en términos de compromiso laboral y de empoderamiento del personal. We can also see impact not only in cost, but also in personal empowerment and work commitment. Si comparamos el año 2017 al año 2018, podemos ver que la prevención de la violencia y un ambiente más equitativos han incrementado en 37% del empoderamiento del personal y en 14% el compromiso al trabajo. If we can see the differences and compare between 2017 and 2018, running a business prevention model and an equality business program has also resulted in personal empowerment increase to 37% and work commitment increase of 14%. De estos 8 años de experiencias tenemos algunos resultados interesantes. En los 4 países, por ejemplo, tenemos más de 400 empresas que están involucradas de una u otra forma en la prevención de la violencia. After all these 8 years of experiments, we have results in the 4 countries and over 400 companies that are now the one way or another involved in the prevention of violence. Perú por un lado y Paraguay por el otro, los gobiernos de Perú y Paraguay han creado sellos y distintivos para reconocer a las empresas grandes y medianas que previenen violencia. In Peru and Paraguay cases, both countries, their governments have developed seals of recognition to recognize companies that are investing in the prevention of violence. Los estudios de costos también han sido útiles para cambiar algunas leyes.
These cost studies have also been very good in changing laws. Antes solo se podía faltar al trabajo por razones ligadas a la salud, pero ahora las mujeres también pueden faltar al trabajo legalmente cuando tienen que hacer denuncias o atenderse por casos de violencia. In the past, absenteeism was only allowed for health reasons. Now, with the new law, women can be absent from work to attend violence-related issues. Tenemos también ahora evidencia experimental que demuestra que la prevención de la violencia es rentable en términos de costo-beneficio para las empresas. But now we also have experimental evidence showing that the prevention of violence against women is cost-effective for companies. Sin embargo, creemos que el Estado puede apoyar para que las empresas puedan invertir mucho más. However, we feel that governments can provide more support so companies can be more interested. Una de ellas es generando cambios a nivel legislativo para devolver impuestos por inversión en prevención. One of the things we feel governments could be involved in making changes to their labor laws to promote return of taxes by the investment for companies that invest in prevention. Entonces, tenemos algunas lecciones aprendidas importantes. So some of the important lessons learned. La más importante, que la prevención de la violencia contra las mujeres es un negocio rentable para las empresas. And the most important lesson here is that the prevention of violence against women is very profitable for companies. Y para que la prevención funcione, se necesita trabajar primero con las gerencias y crear una cultura de equidad y de empoderamiento. And for this prevention to work, we first need to involve middle management and develop equitable management strategies. Otra de las lecciones importantes es que no solo necesitamos la teoría económica para demostrar la eficacia del modelo, necesitamos también utilizar la teoría feminista para explicar los cambios. We also learned that we not only need the economic theory to explain these changes, but to use the gender and feminist theory approach to develop the changes and understand them. Finalmente, hemos entendido que este es un proceso de largo plazo. Finally, we've learned that this is a long-term process. Muchas gracias. Thank you very much. We are happy to take questions now. And you can type your questions into the chat, and I will sort them out. We did have somebody who wanted to see what was inside the medicine box. Value yourself. Queremos alguien que vea So- qué había dentro de la cajita de valor. So here's the box. Aquí está la cajita. It's just a prescription inside. Yes. Open it up, Una receta adentro que puede usted abrir. and on this side it says, En este lado dice "Love never means abuse. amor nunca se Not usa hitting, no pain, not words that hurt." para las malas palabras. And then on this side, En este lado you have it says tablet dice que es una tableta. composition, La composición de la tableta es decision 500 milligrams, 500 miligramos de decisión, 300 milligrams of courage, 300 miligramos de coraje o valentía, self-esteem 200 milligrams, autoestima 200 and the dose is 1 tablet. y la dosis es una And tableta. it goes on to talk about pharmaceutical action, how to take the tablet, types of violence, Cómo tomar la tableta, cuáles son los tipos de violencia, signs that you're of abuse, signos de contraindications, contraindicaciones, the dose again, la dosis de nuevo, and how much is in it, 365 tablets, obviously for 365 days. tabletas hay 365 para una para cada. And then it has the at the bottom again, the logos of INTI, of the
German development organization, GIZ. cooperativa. It all fits in this little box. Y todo cabe en la caja. Okay, other questions? And we're happy to take the questions. ¿Alguna otra pregunta? So we've had some questions Algunas about sobre the prevention activities and how they were integrated into the daily activities. So both thinking of methodology and indicators. La pregunta es sobre las actividades que se usaron para la prevención y cómo insertarlas en todos los días, hablando de los indicadores y la metodología. Hay que entender un poco la lógica de cómo funcionan las empresas para saber cómo hacer estos cambios. So you need to understand first the logic of the company's culture to be able to make those changes. Las empresas primero funcionan por actividades de costumbre y luego las formalizan. First, they develop an activity that becomes very common, and then they make it a normal part of the day. Entonces, lo que se necesita primero es identificar todos los procesos clave que son cotidianos en la empresa. So you need to identify all the key processes in the company first. Por ejemplo, el primer proceso se refiere a la contratación del personal. The first process is hiring. Y si usted quiere insertar un principio de una estrategia de prevención que sea rutinaria, es básicamente agregar alguna situación común a lo que ya se hace. So basically, if you want to insert some of these as a routine, you need to add it to something that you already do. Siempre se pide, por ejemplo, a cualquier persona a la que se va a contratar antecedentes penales, antecedentes policiales, referencias. You always ask for maybe police background or references when you're hiring someone. Entonces era sencillo agregar un requisito más, que era este certificado si pase de no haber ejercido violencia contra sus parejas. Yes, for them it was easy to add this certificate that is called the PASS, and that would certify that they hadn't been violent with their partners. Cuando se contrata al personal, siempre se destina un tiempo al proceso de inducción o de capacitación inicial. When you hire new staff, you always dedicate some time for training. Entonces, básicamente aquí lo que hay que hacer es agregar un pequeño apartado con contenido especial en lo que es prevención de violencia contra las mujeres. So basically at that level, you need to add a specific small part that is specific to the prevention of violence against women. Okay. Es un ejemplo, ¿no? En un área. That's an example of one of the processes that you can start using it. Okay, so we have a lot of questions about aggressors. Let's start with, there's several people want to know, what is it that makes aggressors as expensive or even more expensive than survivors? Hay muchas preguntas acerca de los agresores y una de las preguntas es, ¿qué hace que los agresores sean tan o más costosos que los agredidos? Hay varias respuestas. There are several answers. La primera es que, por lo menos en Sudamérica, los hombres ganan 30% más que las mujeres. In South America, at least, one of the first things is that men earn 30% more than women. La segunda es que los agresores también faltan al trabajo, también llegan al trabajo y también disminuyen su rendimiento en el trabajo cuando agreden a sus parejas. And the other part is that aggressors have a job, come to their job, use time for these, and their productivity is diminished. Por ejemplo, cuando el agresor lastima físicamente a su pareja, tiende a acompañar a su pareja al hospital o a la clínica para atenderse, porque tiene miedo que lo denuncien. So if the abuse was physical, they tend to try and accompany
their spouse to these appointments with the doctor because they're afraid they will talk about the abuse. Cuando agreden a sus parejas, los agresores tienen altos niveles de presentismo en la empresa. When somebody is an aggressor, they have very high incidence of presenteeism in their company. Básicamente tienen muchos niveles de ira, de angustia, de culpa, de miedo a las denuncias y tienen mucha irascibilidad y celotipia. Tienden a pensar que su pareja les engaña o algo así. Yes, when somebody is an aggressor, they present a lot of symptoms of anger, anguish, anxiety, guilt, fear to be reported, and jealousy. Okay, thank you. So we also want to know more about the best approaches for getting the support of men in companies, and then what are the implications for involving more men in the work? Entonces, ¿cuáles son la mejor forma de enfocar a los hombres para que sean apoyo? Una de las cosas que hemos aprendido en la empresa INTI es que los hombres cambian o dejan de ser agresores por 2 o 3 razones. During our INT research in this company, we learned that aggressors change for 2 or 3 reasons. La primera razón es porque se dan cuenta que han obrado mal, que están actuando mal y quieren cambiar en verdad. The first one is that they recognize that their actions were wrong and they truly want to change. Sin embargo, no es tan sencillo como dejar de ser agresor. Dejar de ser agresor significa cambiar prácticamente tu forma de relacionarte con tu pareja. But it's not as simple as saying I'm not an aggressor. It also means changes on dealing with your partner. Antes tú ejercías poder con la violencia y se acababa la discusión. Ahora ya no ejerces poder con la violencia. Tienes que aprender a negociar con tu pareja y llegar a un acuerdo. Y muchas veces eso es muy frustrante para el hombre exagresor. In the beginning, before, power with violence was the main way of getting results. And after you're not using violence to obtain power, you need to learn to negotiate. And oftentimes, that's a process that becomes very frustrating for former aggressors. Otra circunstancia es cuando los agresores dejan de ser agresores porque tienen miedo que la empresa los sancione. Another way for aggressors to stop violence is fear of the company. En esos casos la situación es más complicada For this situation is more complicated porque están dejando de ser agresores y el hecho de dejar de serlo implica que tienen mucho más conflictos a la hora de negociar con su pareja. Ya no solo es un problema de cómo negociar con ella, sino cómo controlar sus propios prejuicios y creencias sobre lo que significaba el poder. So this becomes a little more difficult because the person that stopped being an aggressor has continuous conflicts for obtaining things and stop the prejudice way of in which they dealt with their partner and learn to negotiate. Y hay un tercer tipo de exagresor, o sea, de hombre que deja de agredir, pero ese tipo es porque ya no tiene a quién agredir, es decir, que la pareja lo ha dejado y tiene un proceso de adaptación, se ha quedado solo, tiene que ahora cuidarse solo. The third type of aggressor is the aggressor that finds themselves alone because their partner left. And it's another way that they have to adapt to their new life. Entonces, una de las cosas que aprendimos en INTI es que los talleres de masculinidades que se estaban dando para los hombres necesitaban actualizar contenidos y especializarse según estas circunstancias. So we discovered that in our experience with INTI, the workshops for masculinity workshops, they had to update themselves and develop new content to adapt to these new circumstances. Okay.
we have people who want to know more about how you convinced companies to get involved. What kind of strategies did you use? And how did you overcome the resistance? Hay personas que quieren saber qué estrategias usó para convencer a las compañías para hacer esto y cómo logró que no tuviera esa resistencia. Hay dos momentos aquí que hay que diferenciar. There are two moments we have to differentiate. El primer momento cuando les pedíamos a las empresas que nos abrieran sus puertas para hacer los estudios de costos. The first moment was when we asked them to open their door to us to do some research on cost. En un principio nosotros queríamos medir todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluso los del acoso sexual o los que ocurrían dentro de la empresa. In the beginning, we wanted to measure all types of abuse, including sexual harassment and types of abuse that were happening inside the company. Sencillamente las empresas no cerraban las puertas porque se sentían responsables de ese tipo de violencia y no querían afectar su imagen. So immediately the companies closed their doors to us because they felt responsible for some of the different types of violence and they didn't want to tarnish their name. Entonces decidimos enfocarnos solamente en la violencia contra las mujeres que ocurren en sus hogares por parte de sus parejas. So we decided to focus only in violence against women that happened with their partners in their homes. En ese tipo de violencia las empresas no se sentían responsables y no lo veían como una amenaza para su prestigio. In that case, that type of violence didn't present for them any threat to their prestige. Ahora, eso es el primer momento. That's the first moment. El segundo momento es más complicado. The second one was more complicated. Es cómo convencer a las empresas para que paguen los programas de prevención. How to convince companies to pay programs for prevention. Por ejemplo, el modelo de prevención en droguerías Inti costó $400,000 en 3 años. For example, the prevention model established in Inti's company cost $400,000 in 3 years. Para convencer a la empresa, nosotros le redujimos el riesgo de inversión. To be able to convince the company, we reduced the risk of investment. Conseguimos la mitad por la Cámara de Comercio Alemana y ellos solo pagaron la mitad. So we received half of the money from the German Chamber of Commerce and they invested only half of it. Al ver el riesgo de inversión disminuido, la empresa decidió apostar. So once the company saw their investment reduced, they decided to go for it. Por eso para nosotros es tan importante que el Estado dé incentivos para disminuir el riesgo de inversión. That's why we know that it's very important to find incentives to reduce the prevention of violence. Si es que puede devolver la inversión en impuestos porque va a aumentar la productividad, las empresas no van a tener problemas en invertir dinero. So if we can help with investing in tax return for the companies and more productivity, they will not hesitate to invest. Great. Okay. We have a question. Somebody says, how do you reconcile the fact that businesses should care about violence against women? Is it a matter of only appealing to people's economic sense rather than their morality? ¿Cómo llega a ver la diferencia entre por qué las compañías ven solamente esto como un asunto económico o moral? Hay que entender la psicología de la gente de la empresa. We have to understand the psychology of business people. Yo provengo del mundo empresarial, dirijo el Centro de Investigaciones de Ciencias Empresariales en mi país. So I'm the director of business sciences in the university in my country, so you have to understand that science. En el mundo empresarial usted tiene a personas que durante muchos años son entrenados a pensar en términos de costo-beneficio. You have to understand that in the business world, you have
all the people that are trained to think about cost benefit. Ahora, hay que distinguir entre la psicología del CEO de la psicología de las gerencias medias. You have to distinguish the psychology of the CEO and the psychology of the middle management level. En el CEO, como están en el nivel más alto de poder, tienden ya a tener una orientación a la autorrealización. Yeah, CEOs they're in the highest power and they have a sense of how to accomplish these issues. Entonces, cuando hablas con el CEO es el primero que te va a mostrar su interés moral y de responsabilidad social por el tema. So the CEO immediately shows the moral stand and social responsibility with this subject. Pero cuando usted habla con gerencias medios, las gerencias medias están en un proceso competitivo entre ellas y les importa muy poco el tema moral. Yeah, at the level of medium management, they're in the process of competition among all management positions and they're not worried about moral issues. Por eso era tan fácil que los CEOs nos abrieran las puertas, pero era imposible trabajar la prevención porque las gerencias del mando medio no les importaba o ponían obstáculos. So for us, it was very easy to have access to CEOs, but once it became an issue of establishing something with the middle management, it was impossible. They became a barrier. Okay. So we have a question from somebody who's doing research with immigrant women. Tenemos una pregunta de una persona que está haciendo investigación con mujeres inmigrantes. And they find that the women are afraid to speak to their employers, they're afraid to lose their job, they're ashamed. Encuentran que las mujeres inmigrantes tienen temor a hablar con sus jefes y también están avergonzadas de hablar del tema. Or they're just in denial because violence is so normalized in their culture. O están en total negación porque la violencia es muy normal en su cultura. And so this person wants to know, how does your model address that? ¿Cómo fue que su modelo habló de esta parte? Primero hay que contextualizar nuestros estudios. First, I have to put my studies in context. Nuestros estudios estaban orientados solo y exclusivamente a empresas grandes y medianas. Our studies were directed only to the medium and large size companies. En Perú, eso significa el 0.6% de todas las empresas. That in Peru, it means 0.6% of all enterprises. Eso significa que lo que hemos creado solamente funcionaría para ese grupo, no para el 99.4% de empresas restantes. In our case in Peru, this means that the program is created for the 0.6 companies that are in that group, not for the other 99.4. Ahora, es triste decir que ese 0.6% de empresas representan el 95% de todas las ventas y ganancias en el país. It's sad, but I have to mention that those 0.6 companies included in the percentage represent 95% of sales in our country. Ahora, algo que hemos aprendido en estos años es que los trabajadores y las trabajadoras no confían en sus jefes y en sus jefes. Something we've learned with these years is that workers, females or males, do not trust their bosses. Por eso es que las gerencias no veían el problema y tampoco tenían interés porque no sabían cómo manejarlo. So that's why management didn't see the problem, and also they had no interest in the problem either because they didn't know how to handle it. Una de las cosas que investigamos fue la cantidad de personas que subestimaban las situaciones de violencia, es decir, que lo veían como si fueran solo peleas o discusiones, pero que en realidad estaban sufriendo violencia o ejerciendo violencia. And it's amazing the number of people that underestimated the violence and consider it only like an argument or a simple fight, but in actuality it was violence. Ese grupo también cambió con el tiempo,
llegó a disminuir el porcentaje, porque los programas de prevención tienden a crear conciencia y a identificar cuándo se está sufriendo violencia o ejerciendo violencia. That group changed as well, and the numbers diminished because after these prevention programs, you create more consciousness and people learn to identify violence. Sin embargo, encontramos que ese grupo se volvió mucho más caro para la empresa. But we found that that group became very expensive for the company. Porque cuando usted le enseña a una persona que está viviendo una situación injusta, está desequilibrando su relación previa. So when you teach somebody that they are in the middle of an unfair relationship, you take out of balance their relationship. Y por lo tanto se va a traducir también en menor productividad por un tiempo para la empresa. So that results in less productivity for the company for some time. No tendría una respuesta precisa de cómo podría trabajar con personas migrantes porque nunca lo hemos hecho. I don't have a precise answer for specifically immigration because I have never worked with it. Así que le invito a que haga su investigación y la comparta porque sería muy interesante para todos nosotros. So I invite you to do some research on this and please share with us because it would be very interesting. Okay, thank you. We have a question. First of all, somebody says it's brilliant work. Thank you. Alguien dice que es un And trabajo they want to brillante. know Muchas more about gracias. the Valorate. Quieren saber un poquito más sobre la cajita Valorate. Es una empresa farmacéutica para empezar, entonces el reto aquí consistió en cómo crear una estrategia que permita una campaña externa a la empresa, que permita fortalecer su marca como empresa y al mismo tiempo que llegue un mensaje claro de cómo prevenir la violencia contra las mujeres. So it was a challenge to develop an external strategy that will help with a specific message of prevention of violence and also strengthen their brand. Muchas empresas invierten mucho dinero en campañas externas para prevenir la violencia contra las mujeres. There are many companies that invest a lot of money in prevention of violence against women. Entonces, lo que se buscó aquí es crear algo que aumente la identidad de la empresa y genere una especie de orgullo y compromiso del personal. Por eso se hizo un concurso interno. So in this case, we were looking for creating a specific type of strategy that was good for the prevention and also to increase the brand. And for that, they started an internal contest. Y también se buscó que la estrategia de difusión o la campaña externa sea lo suficientemente aceptada y no se vea como una amenaza ni para agresores ni para las agredidas. They also look for this external campaign to be a good sense of prevention, but not a threat for aggressors or abused. Más o menos elaborar esta campaña habrá tomado unos 3 meses aproximadamente. To come up with this campaign was about 3 months' time. Y es natural, la empresa utilizaba muchos conceptos erróneos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que quiso poner es la imagen de una mujer agredida con el ojo morado. Yeah, and it's natural in the beginning, some of the concepts that they wanted to put out in the community was an image of a woman with a purple eye after being abused. Nosotros, por nuestra experiencia en investigación, sabíamos muy bien que ese mensaje no tiene ningún efecto, al contrario, es contraproducente. And we knew through our experience and our research that that kind of message wouldn't have any effect. It would be a bad effect, actually. Por ejemplo, los agresores que utilizan violencia psicológica y económica o violencia leve tienden a sentirse orgullosos cuando ven esas imágenes. For example, some men that are psychological and economic abusers tend to feel proud when they see that kind of campaign. Porque ellos dicen, qué salvajes que son esos hombres, deberían encarcelarlos. ¿Cómo es posible que han dejado golpeada o moreteada a su esposa? Yo solamente la amenazo, le quito el dinero o la insulto, pero jamás la he golpeado físicamente. And they tend to make comments like,
how did this happen? What kind of wild person would do that? That's a savage, the work of a savage. I have never done that to my wife. I threatened her and removed some of the money, but I have never done that. Entonces nosotros lo que hicimos fue asesorar en el contenido y la orientación, pero la creatividad y la idea nació de la propia empresa. So we gave our advice in content and way of doing it, but the actual campaign came out of the company. Ha tenido un éxito rotundo. Todo el país conoce esta cajita. It has been a total success. The entire country knows this box. Incluso déjenme comentarles una anécdota. And in fact, let me tell you a story. En Bolivia, en febrero, hay una feria nacional que todo el mundo adora. In Bolivia, there is a national fair in February and everybody loves it. Básicamente, es una feria de miniaturas donde la gente tiende a regalar miniaturas para dar suerte. Por ejemplo, una miniatura de una casa para que tengas una casa, una miniatura de un diploma para que tengas tu grado, una miniatura de dinero si es que necesitas dinero. So this particular event is based on miniature objects. One, it's a home, and you buy a miniature home for somebody that is hoping to buy a house, a miniature diploma if they're waiting to get a degree, and money if they're for some reason in need of money. Este año, en la feria, la sensación ha sido la miniatura de Valorant. So this year, the biggest sensation was the miniature shape of the Value Yourself box. Las mujeres o las personas que sabían que su amiga estaba sufriendo violencia le regalaban un Valorant santificado por el brujo para que deje de sufrir violencia ese año. So women that knew somebody that was suffering from violence would buy this small Value Yourself box that was already blessed or something and give it to the person. Thank you. Somebody wants to know, what do companies do differently to respond to survivors? What kind of services do they engage? How do they engage those services to help survivors? ¿Y qué han hecho de diferencia las compañías? ¿Cómo responden a los sobrevivientes de violencia? ¿Qué servicios les han tenido que poner nuevos en la compañía? ¿O cuál es la respuesta? Para empezar, la empresa no tiene por qué poner servicios para atender a las mujeres agredidas, porque no es un negocio. Well, to start with, the company doesn't have to specifically make new services because that's not their business. La empresa lo que tiene que hacer y lo que hace, lo que debería hacer es identificar los casos y derivarlos a instituciones que sí son especializadas en ello. So what the company must do is identify the cases and refer those cases to the specialized agencies to deal with the case. En el caso de INTI, por ejemplo, eso es lo que ha hecho. Ha hecho una ruta interna para identificar los casos y derivarlos, y ha hecho alianzas con instituciones especializadas de afuera a las cuales les paga el servicio de atención. So what INTI has done is develop an internal route to see if there is any abuse happening, and then join forces with other agencies that are dedicated to deal with these, and join them by paying for their services to look after these issues. No hay que olvidar que las empresas no pueden ver alterado su proceso de negocio cotidiano, y justamente eso es lo que hace el modelo de gestión, es integrar su modelo de negocio cotidiano con las actividades de prevención de tal forma que no haya conflicto. So companies cannot divert their processes and attention in a different way for prevention. So what we did is develop things that could be used in their daily processes for the prevention of violence. El modelo de prevención de violencia en las empresas lo que busca también es articular el mercado de prevención. Es decir, crea una demanda en la empresa y fortalece la oferta de instituciones que dan estos servicios. So the company's model is to articulate these kind of issues and then strengthen it by joining forces with external forces that are dedicated to these. Thank you. So, are there any more questions from any of the participants on the webinar? Any more questions?
I don't see any more coming in. So I'm going to come back in the frame, and I'm going to thank Aristides, Dr. Vera Horna, for coming to Canada, for sharing this work with us. Oh, is that another question that came in? Second. No, sorry. So I'm just going to end by thanking him and by saying that we intend to continue this collaboration. We intend to start this work here in Canada. As a very first step, Western University has agreed to pilot his methodology for costing out how much it will cost in domestic violence with the employees working here, both staff and faculty. So my colleague, Dr. Audra Bolus, and I are going to be working on that. And we'll be certainly sharing our results. We'll certainly be looking for other opportunities to talk about this work and to see how we can move it forward in Canada. Thank you, Veronica, as well, for your translation. And if you have follow-up questions, then email us and we will try to respond. Thank you. Thank you so much for everyone.